Maledictus homo qui confidit in nomine. Yo me sorprendo muchas veces echándome a mí mismo o amenazándome con echarme esta maldición, porque es uno de los versículos de la Sagrada Escritura que más me impresiona y me enseña, y como digo, que con más frecuencia viene a mi memoria, porque me veo incurso en ese pecado, confiar en el hombre, y por tanto ni el árbol echa raíces, ni por lo tanto se ve reverdecido de hojas, ni produce fruto. Solo Dios basta, todo se pasa. Este es el alma de la Cuaresma, y a eso nos lleva privarnos de ciertas cosas, a enseñarnos que se puede pasar sin nada y que el que se apoya en seguridades humanas se tambalea, porque como dice un poco más abajo el profeta Jeremías, en otro versículo que también he pensado cientos de veces, empezando por mí mismo: nada más falso y enfermo que el corazón humano, ¿quién lo entenderá? Y el corazón humano es inestable y es veleidoso y es inconsistente y es voluble y está zarandeado por 1000 sufrimientos inútiles y estériles cuando confía en sí mismo o en otro corazón humano. Jesús despojado. Y este despojo se traduce en 1000 elementos externos que cotidianamente se viven y se practican y se sufren gozando y se gozan llorando. Pero todo ese despojo, incluso el de la propia sensibilidad, no remata en una entrega total, sino concluye en la noche pasiva, en el dejarse hacer. Y esto nos lleva a vivir concienciados de esta verdad que el Espíritu Santo nos recuerda hoy. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Porque es inevitable hacer una cosa sin que vayamos a parar a la otra. El que busca a la criatura se olvida del Criador. Así define el pecado San Agustín: conversio ad criaturas, aversio a Deo. O sea, aversión a Dios, dar la espalda a Dios para volverse a las criaturas. Y esta alma es un cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia y habita en un desierto árido e inhóspito. Y quien pone su confianza en el Señor es un árbol siempre florido y granado. Y por si era poco, hemos vuelto a repetir los mismos conceptos y casi las mismas palabras, con el Salmo que, como un programa de los restantes 149 salmos del Salterio, nos anuncia el Espíritu que alienta en todos ellos. Este es el primer versículo del primer Salmo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Pidamos hoy nosotros esta gracia. La oración colecta del día es superlativamente alentadora. Creo que hay pocas, si es que hay alguna, en el misal más estimulante que la de hoy. Que nos ensanche el corazón tanto y nos lo consuele también, porque en ella
para ganarnos el favor de Dios y pedirle el don de la fe, que es en realidad lo que se pide en la oración de este jueves segundo de Cuaresma, hemos empezado diciéndole: oh Dios, que amas y devuelves la inocencia. Pero ¿cómo puede ser esto? Innocens es, traducido al román paladino del latín, innocens, el que no peca, porque nocere es hacer daño, nocens nocentis es el que hace daño a los demás o a sí mismo o a Dios. Por tanto, el inocente es el que no hace daño, el que no peca, el que está libre de pecado. Pero el que ya ha pecado tiene en su historia un hecho determinado en el tiempo que no se puede cancelar, aunque el pecado se perdone. Y entonces, ¿cómo dice la liturgia que Dios no solo ama la inocencia, sino que al que la ha perdido se la devuelve? Miren, entre las muchas cosas que hemos perdido después de esta última reforma litúrgica, es una petición que se hace en la Santa Misa después del Pater Noster. Ahora la decimos así: líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Antes, y también hoy, si se celebra la misa tradicional, se formula así, en voz baja por parte del sacerdote: Liberanos, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris. Cuando yo empecé a rezarla me preguntaba, bien, es razonable pedir a Dios nuestro Señor que nos libre de los males presentes y, por supuesto, de los futuros. Pero ¿cómo puede el Señor, o cómo podemos nosotros ser liberados de los males pasados si ya nos han sucedido y los hemos sufrido? He rezado muchas veces sobre esta oración. Me consuela mucho hacerlo, porque pienso que el Señor está deseando que nosotros le hagamos esta petición para cumplírnosla. Que nos libre de los males pasados, tengo para mí que significa dos cosas. Primero, que nos libre de la desconfianza de haber sido perdonados, que nos libre de los escrúpulos nacidos del amor propio, que nos libre de la no aceptación de ciertos capítulos de mi vida, porque todo forma parte de una historia de gracia. Y segundo, es tener la santa desfachatez de pedirle al Señor, y Él desea, como digo, cumplírmelo, que me devuelva la inocencia perdida. Yo no podría ni restituírmela a mí mismo, ni encontrar un juez de la tierra que me la devolviese. Y sin embargo el Señor está deseando hacerlo. El Señor quiere regenerar todo lo que haya habido de pecaminoso en mi vida. No quiere parchearlo, sino que quiere, como digo, regenerarlo, restaurarlo. Ecce nova faccio omnia, dice el Espíritu Santo en el Apocalipsis. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Y si el Señor me devuelve a mí, pobre hombre pecador, que antes me he cansado de ofenderle que Él de perdonarme, como decía de sí misma la Santa Madre, si el Señor me devuelve a mí la inocencia, y lo hace porque la liturgia no me hace pedir nada imposible, entonces, ¿dónde queda lugar para la desconfianza, para la inquietud, para la amargura interior, para la falta de aceptación? Entonces sobreviene al alma un espíritu de infancia, de sencillez, de pureza, de descomplicación y de alegría. Y se camina
o más bien se vuela, porque el alma es ligera, por los senderos del Señor. Pidamos hoy esta gracia, por intercesión de la Santísima Virgen María, refugio de pecadores, Señora de la Cuaresma, y por intercesión de la Santa Madre Teresa, en este casi 500 aniversario, mejor dicho 400, de su canonización. Faltan 2 años para el 400 aniversario. Y junto con ella bien podemos pedir esta gracia a ese otro gran maestro espiritual que es San Ignacio de Loyola, y a San Francisco Javier y a San Isidro Labrador, todos canonizados con Teresa de Jesús tal día como hoy. Y junto con ellos San Felipe Neri, italiano. Los italianos, siempre un poco chinches con nosotros los españoles, decían: il Santo Padre ha canonizzato 4 spagnoli e un santo. Pero nosotros decimos que el Santo Padre canonizó aquel día 4 hombres y una santa, la más santa de las españolas y la más española de las santas, Teresa de Jesús. Yo estoy pidiéndole mucho a ella, más que a Santiago y más que al ángel custodio del reino, le pido a ella por la salvación de esta pobre nuestra España, apóstata y suicida y desnortada, que se vuelva a Dios. Pero para eso todos tendríamos que tener presente esto: maldito el hombre que confía en el hombre, y bienaventurado el que pone en el Señor su confianza. Los que viven así verán restituida su inocencia perdida, y serán como el árbol plantado junto a la acequia, que en año de sequía no se inquieta, como nosotros no nos inquietamos en años tan difíciles para nuestra patria o con estos pánicos colectivos de epidemias con los que nos quieren aterrar. No, solo nos inquieta la condenación eterna, ofender al Señor. Lo demás nos deja tranquilos porque confiamos en Él. Que María y José, en cuya novena estamos, y Teresa asienten en nosotros esta confianza, que nos haga vivir y morir diciendo: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Así sea.